Saludos a todos, mi nombre es Manuela Suárez Bedoya y soy la encargada de iniciar la presentación de la actividad número 3, Cimentaciones Profundas, tema número 3. Nuestro grupo está conformado por Edgar Hernán Robledo Perilla, Enoe Bustos Espitia, Erickson Fabián Piratova, Doris Sofía Carrillo Mendoza y Manuela Suárez Bedoya, que es quien les habla. Para iniciar, voy a hablar de la introducción de nuestro trabajo. En el ámbito de la ingeniería civil, la correcta comprensión y la aplicación de cimentaciones profundas son fundamentales para garantizar la estabilidad, seguridad y durabilidad de las estructuras. Por lo que en la presentación vamos a hablar de las técnicas y principios fundamentales relacionados con las cimentaciones profundas, ya que es esencial para los ingenieros civiles. El objetivo general de nuestro trabajo es analizar la importancia del aprendizaje correcto de las cimentaciones profundas en la ingeniería civil y su impacto en la seguridad, estabilidad y eficiencia de las estructuras. Como objetivos específicos es evaluar los principios geotécnicos y las propiedades de los suelos que influyen en el diseño. También examinar la aplicación de cimentaciones profundas, identificando las mejores prácticas y asegurando la conformidad de los requisitos de seguridad. También promover recomendaciones como estudiante que aseguren el correcto diseño y ejecución de las cimentaciones profundas. Iniciamos con el punto 1.1, donde nos piden calcular la carga de punta última, por lo que iniciamos con el método de Meyer-Hoff, calculando el área del pilote, pi por diámetro al cuadrado dividido 4, el cual nos dio 0.126 metros cuadrados. Después procedimos a calcular el factor de carga mediante la tabla adjunta, utilizando el ángulo de fricción 45 grados y así obtuvimos el factor de carga 930. Después procedimos a calcular el esfuerzo efectivo, que fue el peso específico por la longitud, obteniendo como resultado 425 kilopascales. Teniendo en cuenta los datos anteriormente calculados, iniciamos con el cálculo de la capacidad por punta P1, el cual nos dio 49.668.58 kilonewtons. Teniendo en cuenta los datos calculados en las anteriores diapositivas, iniciamos con la capacidad de punta P2, donde obtuvimos un resultado de 5.843.362. Y así tendríamos la capacidad por punta por el método de Meyer-Hoff. Iniciamos por el método de Beck, en el cual calculamos el coeficiente de empuje con la fórmula de 1 menos seno del ángulo de fricción 2. Teniendo en cuenta los datos calculados del área del pilote y el esfuerzo efectivo, iniciamos con el cálculo del esfuerzo efectivo normal, el cual nos dio 224.65 kilopascales. Después procedimos a calcular IR, el índice de rigidez, teniendo en cuenta los parámetros dados por la profesora de la relación de Poisson y el módulo de elasticidad, teniendo así que IR es 43.573. Teniendo estos resultados, procedimos a calcular la deformación aplicando la fórmula utilizando el esfuerzo efectivo y los pascales, por lo que obtuvimos el ángulo, la deformación, un valor de 0. Teniendo en cuenta iniciamos con el cálculo de IRR, que es el índice de rigidez reducida, el cual nos dio 43.573. Teniendo analizamos en la tabla adjunta para el valor del factor de carga Q Basic, el cual no estaba indicado, por lo que nos tocó interpolar, teniendo como resultado de factor de carga Basic 134.073. Procedimos a calcular el factor de carga aplicando la fórmula descrita, el cual nos dio 253.6. Teniendo en cuenta estos factores calculados, procedimos con la capacidad de carga de punta por el método de Beck aplicando la fórmula, el cual nos dio 7.158.284 kilonewtons. Procedemos a hacer el cálculo por el método de Handu, teniendo en cuenta el ángulo de los suelos densos
se aplicó la fórmula del ángulo de los suelos densos, que sería 105 por pi dividido 180, el cual nos dio 1.833. Teniendo en cuenta este resultado y los resultados anteriormente calculados, se pudo aplicar la fórmula de factor de carga por el método de Jandú, obteniendo como resultado 227.679. Teniendo así los datos necesarios para empezar con el cálculo de la carga punta por el método de Jandú, el cual nos dio 49.668.58, teniendo así un valor fuera de margen. Iniciamos con el cálculo de Colli y Castaño, donde n es la relación de empotramiento. Teniendo este cálculo, que sería la longitud dividido el diámetro, iniciamos con el cálculo del factor de capacidad, revisando en la gráfica adjunta, obtuvimos que el factor de capacidad es 110. Este fue estimado. Teniendo este resultado y los anteriores, procedimos a calcular la carga de punta, teniendo como resultado 5.874.78 kilonewtons. Para el último punto del punto 1.1, que es el E, obtuvimos todos los resultados anteriores por los diferentes métodos, el cual se hizo la sumatoria de los tres por el método de Meyerhoff, Bexit y Colli dividido 3, teniendo como resultado la carga de punta 6.292.14 kilonewtons. Para tener en cuenta que el método de Jambu no se tuvo en cuenta en este resultado. Iniciamos con el punto 1.2, el cual nos pide la resistencia por fricción. Iniciamos con el método de fricción unitaria, considerando que el pilote está perforado. Calculamos la longitud de largo efectivo, el cual nos dio 6 metros. Después calculamos el esfuerzo vertical efectivo, que sería el peso específico por la longitud, el cual nos dio 425 kilopascales. Después procedimos a calcular el ángulo de fricción entre el suelo y el pilote, el cual nos dio 0.461, y hicimos el cálculo del perímetro, el cual nos dio 1.257 metros. Procedimos con el cálculo del coeficiente de empuje, el cual nos dio 0.455. Después procedimos con el cálculo del esfuerzo efectivo, el cual nos dio 0 pascales. Después procedimos con el cálculo del esfuerzo vertical efectivo, el cual nos dio 102 kilopascales. Teniendo en cuenta esto, procedimos a calcular F, que sería la resistencia unitaria por fricción, el cual nos dio como resultado 23.06 kilopascales. Después obtuvimos el F promedio, el cual nos dio 11.53 kilopascales, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, iniciamos con el cálculo de Q subunitaria, el cual nos dio 637.42 kilonewtons. Teniendo estos resultados, iniciamos con el método de Colli-Castaño. Teniendo en cuenta los cálculos calculados anteriormente, L', que sería el largo efectivo, el esfuerzo efectivo también calculado anteriormente, hicimos el cálculo del ángulo de fricción entre el suelo y el pilote, el cual nos dio 0.461. Después procedimos a hacer la relación de la longitud-diámetro, el cual nos dio 62.5, y para poder determinar el coeficiente en la gráfica planteada, teniendo así un coeficiente de 0.5. Teniendo en cuenta los datos anteriormente descritos, iniciamos con el cálculo de la resistencia por fricción por el método de Coyle, el cual se obtuvo como resultado 637 kilonewtons. Teniendo así estos resultados de la resistencia por fricción unitaria y la resistencia por fricción Coyle, obtuvimos la resistencia por fricción final, que sería la sumatoria de las dos dividido 2, el cual nos dio 637 kilonewtons. Gracias. Buenas noches. Me correspondió el punto 1.3.
Mi nombre es Edgar Robledo y esto es para hacer corte de fundaciones. En cuanto al el punto 1.3, que es el resultado del punto 1.1 y punto 1.2, explicado por mi compañera anteriormente, tenemos una capacidad de carga última, la cual resulta de la suma de QP más QS, que eran datos anteriormente tomados de Castello y de Meyerford. Esto nos da 6.929.56 kilonewton. También tenemos la capacidad de carga admisible, que corresponde a un Q admisible, que es el Q sub anteriormente visto, 6.929.56 sobre el factor de seguridad, que es 3. Y nos da un Q permisible de 2.309.85. La capacidad de carga neta es el gamma sub C, que es 24 kilómetros metros cúbicos. Y tenemos un W que corresponde al gamma sub C menos gamma sub 1 por el área del pilote por la longitud del pilote. Esto nos da 21.99 kilonewtons. Y tenemos un Q neta que es el Q sub anteriormente visto, que correspondía a 6.929 menos W, que es menos 21.99. Y esta cuneta nos da 6.907.57. En el punto D tenemos la capacidad de carga admisible neta, que corresponde a la Q neta sobre el factor de seguridad, dando unos Q permisible neta de 2.302.52. Concluimos entonces que el aporte de capacidad por punta es mayor que el aporte por fuste. Esto debido al suelo denso en que reposa la punta del pilote, que permite un mayor soporte de capacidad del mismo. En el punto 1.4, el cálculo de asentamiento está dado por un factor que nos da de 2.1 por E a la 7 y el QP que nos había dado anteriormente de 6.292.14. Tenemos también un dato anterior, el Q sub S, que es 637.42. Entonces de ahí se toma la fórmula, que es S sub E, que corresponde a un asentamiento de 6.3973 milímetros. Tenemos el QWP, que sale de la división de Q sub P sobre el área del pilote, que esto corresponde a 4.65 por 10 a la 4 kilopascales. Tenemos también el IWP, que corresponde a 0.85, que es un factor de influencia. Y esto nos da un asentamiento, una fórmula de asentamiento de CE2, que corresponde a Q por el diámetro sobre E sub S, que se multiplica por 1 menos mu al cuadrado por el IWP. Esto nos corresponde a un asentamiento de 277.466 milímetros. Posteriormente tenemos el S sub E, que nos da 0.679 milímetros, de acuerdo a la fórmula anteriormente vista. Y eso nos dice que el asentamiento total corresponde del S sub E1 anteriormente visto más S sub E2 más el S sub E3, y nos da una sumatoria de 284.49 milímetros como asentamiento total. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Erickson Fabián Piratova. A nosotros nos correspondió el tema 3 del taller, entonces vamos a arrancar con el punto 2. El ejercicio nos da una serie de datos y el primer punto que nos indica es determinar la resistencia última por fricción superficial aplicando el método lambda. Inicialmente hallamos lambda en la tabla 11.9 de acuerdo a la variación de lambda con la longitud de empotramiento, que para este caso es de 25. Entonces nos ubicamos en la gráfica, en la tabla, y encontramos que para la longitud de empotramiento es 0.15. Seguido a esto, hallamos la cohesión promedio teniendo en cuenta los datos de los estratos del ejercicio junto con la longitud de empotramiento. Realizamos las operaciones y encontramos una Q promedio de 48.8.
Ahora calculamos el esfuerzo total, la presión de agua y hallamos el esfuerzo efectivo. Una vez realizamos este proceso, determinamos las áreas. Una vez cuantificadas las áreas, procedemos a determinar el F promedio utilizando la fórmula con los datos que recopilamos anteriormente. Finalmente, aplicamos la fórmula general y calculamos la capacidad por fuste, que para este caso es de 1417,7. Pasando al método alfa, para este método vamos a utilizar dos profundidades que corresponden a de 0 a 15 y de 15 a 25 metros, que sería la longitud total del pilote. Hallamos la variación, una vez la hallamos, ahora hallamos la relación de la cohesión utilizando la cohesión de cada estrato. En este caso, el primer estrato corresponde a 40 kilonewtons metro cuadrado y el segundo es 62. Hacemos la operación correspondiente y determinamos esta variación. Los resultados los ubicamos en la tabla y encontramos que para el caso del 0.4 tenemos un alfa de 0.74 y para la otra relación que corresponde a 0.62 no está fija en la tabla, lo que nos indica que tenemos que interpolar. Interpolamos los valores entre 0.6 y 0.8 para determinar el 0.62. Una vez realizamos ese proceso, aplicamos la fórmula y de esta manera encontramos la capacidad por fuste mediante este método. Para el método beta, inicialmente determinamos el esfuerzo efectivo, tal como lo presentamos anteriormente, calculando el esfuerzo menos la presión de agua o la presión de poros. De esta manera encontramos el esfuerzo efectivo. Considerando que el ejercicio nos está dando un OCR en los dos estratos, se considera o determinamos que el estrato se encuentra sobreconsolidado, lo cual indica que se debe utilizar la fórmula para arcillas sobreconsolidadas. Determinamos los valores en cada uno de los estratos, posteriormente le aplicamos la fórmula y de esta manera encontramos que la capacidad por fuste bajo el método beta es de 2.607 kilonewtons. Una vez ya tenemos estos datos, los consolidamos, que es el punto del ejercicio, y determinamos un promedio simple, y ese va a ser la QS que vamos a utilizar para los cálculos posteriores. Respecto al punto 2.2, que la resistencia por punta, inicialmente lo vamos a determinar por Meyerhof, que para este método utilizamos los datos del segundo estrato, ya que pues este es el estrato que va a tener contacto con la punta. Hallamos el área de punta, el cual corresponde a 0.126 metros cuadrados. La cohesión la vamos a tomar la que tiene el segundo estrato, que es de 62 kilonewtons metro cuadrado, y le aplicamos la fórmula. Entonces, de esta manera determinamos la capacidad por punta bajo el método Meyerhof, que corresponde a 0.12. Para el método BASIC, debemos tomar los datos igualmente del segundo estrato, pues considerando que es el que va a tener contacto con la punta. Inicialmente calculamos el IRR, en este caso, con la fórmula general, en este caso nos dio 182.1, lo que corresponde que es menor a 300. Vamos a buscarlo en la tabla 11.8 y tenemos que hacer la misma operación de interpolación entre los valores de IRR 100 y entre 200. Una vez hacemos ese proceso, encontramos que ese valor entre 182.1 y encontramos que es de 10.8. Aplicamos la fórmula general y determinamos una capacidad por punta en el material arcilloso por este método de 84.17. El método Jambu, igualmente determinamos el área, determinamos el coefectivo. En este caso, el NC, para el caso de la fórmula, no se determina porque el ejercicio no tiene cohesión. Y NQ, por tener ángulo de fricción 0, siempre nos va a arrojar un NQ de 1. Una vez realizada la fórmula, siempre determina eso cuando no tenemos ese valor. Aplicamos los valores y los datos a la fórmula general y encontramos que tiene una capacidad por punta bajo el método Jambu de 44.90. Ahora vamos a sacar un promedio, pero en este caso solamente vamos a utilizar el método de Meyerhof y BASIC, porque pues el de Jambu nos está dando muy por debajo de los dos valores. Entonces en ese caso pues podríamos subestimar la capacidad portante que puede llegar a tener el terreno.
Como conclusiones generales podemos ampliar, apreciar que en el caso de las arcillas el aporte por capacidad por fricción es mayor que el aporte por punta, esto debido al suelo, a que el suelo es blando en el que se sitúa el pilote. Y para determinar la capacidad por punta, en este caso, como lo mencioné, no se consideró el método de Jambu al arrojar un valor muy por debajo de los otros dos métodos. Buenas tardes, mi nombre es Doris Sofía Carrillo Mendoza. El punto que voy a exponer a continuación es el punto 2,3 del punto 2, que dice, de acuerdo a los resultados obtenidos en el punto 2,1 y 2,2, determine la capacidad de carga última, que es con los datos obtenidos en el 2,1 y 2,2, donde haya la capacidad por punta calculados por Meyerhoff, Bessey y Jambu, lo cual nos pedían que con base a esos resultados halláramos el promedio entre los resultados de Meyer y Bessey para obtener el QP, que es igual a 77,15, que es el QP promedio. De la misma manera se hizo para la capacidad de carga por fuste, que se desarrollaron por los métodos de lambda, alfa y beta, y de los cuales debía sacar el promedio por Meyerhoff, por los tres. Y nos dio un QS de 1686,41. Ahora hallo la capacidad última, que es mi QP más el QS. La B, la capacidad de carga permisible, que eso lo hallo con la Q última neta dividido entre el factor de seguridad, que es 3, y eso me da 582,27. C, la capacidad de carga última neta. Primero debo hallar el peso específico del pilote. Entonces hallamos el área, que es 0,26 del pilote. El paso determina el peso específico. Esta es mi fórmula. Y sacamos el promedio de los estratos que tenemos. Y el promedio me da 19,2 kilonewton cúbico. Acá está la fórmula, que Y1 más Y2 dividido entre 2. El peso del pilote es el peso del pilote del material, en este caso asumimos que era concreto, es 24. El promedio 19 y el área que tenemos 0,26 por LP, la longitud del pilote, que es 25. Me da 15,08 kilonewton. Paso 3. Determinamos la carga última neta, que es carga última menos el peso del pilote. Entonces me da como resultado de 1748,48 kilonewton. Entonces tengo como conclusión que podemos apreciar que en el caso de las arcillas, el aporte por capacidad de fricción es mayor que el aporte por punta. Esto debido a que el suelo es blando en el que se sitúa el pilote, lo que permite una mayor soporte de capacidad al pilote. Punto 3. En la figura se muestra la planta de un grupo de pilotes, las condiciones de empotramiento y características de pilotes y material de cimentación corresponden al punto 2. El espaciamiento entre centro a centro de los pilotes de D sobre D igual a 3. Encuentra la capacidad de soporte de carga permisible de los pilotes y factor de seguridad 3. Entonces, tenemos un LG y un BG de 3x3 en este caso. Los datos que tomamos sería QP 70,12, que es por el método de Meyerhoff, y QS por el método de alfa 10,34, como nos lo pide la ecuación. De igual manera hallamos nuestra área. Cálculo de D sería el factor que nos dan ahí D sobre D, que es 3 por el diámetro, que eso me da 1,2 metros. Paso 1, cálculo de capacidad última de pilotes individuales. Entonces, como lo decía anteriormente, que QP por el método de Meyerhoff y QS por el método de alfa. Entonces me da como resultado, reemplazando en la ecuación, 9.944 kilonewton. Paso 2, se determina LG. Entonces LG es N1 menos 1 más 2D sobre 2
y eso me da un resultado de 2,8. Para el BG me va a dar igual porque es cuadrada, entonces me va a dar 2,8. Para el cálculo de NC nos dirigimos a la figura 11.41 y lo calculamos mientras el LG sobre BG, que es igual a 1, y LBG sobre L sobre BG, entonces eso nos da un resultado de 9. Lo aproximamos a 9. Y entonces mi NC va a ser igual a 9. Paso 4. Calculamos la sumatoria de Q última para la capacidad última como grupo de pilotes. Ya tenemos nuestra ecuación, reemplazamos cada uno de los valores obtenidos y nos da 18.038,72 kilonewton. Paso 5. Comparación de cargas últimas. Entonces comparamos cuál es la carga menor, que en este caso nos favorece la carga última de piloto individual, que es 9.944. Siempre nos vamos por la carga menor. Paso 6, cálculo de carga Q permisible. Entonces mi Q permisible va a ser la que acabé de hallar sobre el factor de seguridad, que es 3. Esto me va a dar una carga permisible de 3.314,67 kilonewton. Buenas tardes, mi nombre es Enoe Bustos Espitia, estudiante de Ingeniería Civil sexto semestre. A continuación les expondré el punto 4 y el punto 5 del taller final de la asignatura de fundaciones. Tenemos pues que en el punto 4 piden calcular el asentamiento para un grupo de pilotes de 3×4. Lo primero que debemos hacer es identificar es el N13 y el N24, porque son los pilotes que tenemos en el ejercicio. Seguidamente a esto, nos dicen que debemos tener similares al punto 1 del taller, por lo que vamos a tener una relación de D sobre D igual a 3, por lo que para pues calcular la D minúscula, vamos a tener que multiplicar la D mayúscula por 3. Ahora bien, para poder calcular el asentamiento, nos vamos con el teorema de Basic, en el cual nos dice que tenemos que calcular la B del grupo. Para calcular este asentamiento grupal primero tenemos que hacer la relación que es el 1 menos 1 por el D mayúscula, que acabamos de calcular en la relación por D mayúscula del ejercicio 1 entre 2. Por eso el cálculo de asentamiento grupal nos podemos ir a calcular el asentamiento completo, el cual debemos que hacer una multiplicación de la raíz por el asentamiento del ejercicio 1, que era el asentamiento individual de cada pilote, por lo que así tendríamos un asentamiento total de 0.753 metros. Para el punto número 5 tenemos dos fenómenos. Uno de ellos es el fenómeno de fricción negativa. Tenemos que la fricción negativa también es conocida como drag load o fuerza arrastre negativa. Nos indica que es un fenómeno que se produce en cimentaciones profundas, especialmente en los pilotes, cuando hay un cambio en las condiciones del suelo circundante. Ese cambio puede o se debe a la consolidación del suelo o a la disminución de la resistencia del suelo alrededor del pilote con el tiempo. También tenemos el efecto en cimentaciones y estructuras. Nos indica que la fricción negativa puede afectar negativamente el comportamiento de los cimientos y las estructuras a medida que el suelo circundante se consolida, a la resistencia del suelo alrededor del pilote disminuye, generando con esto una carga de fricción adicional que actúa en la dirección opuesta al sentido de la carga original. Eso también puede resultar en un levantamiento no deseado o en una carga adicional sobre la cimentación, lo cual nos aumenta las tensiones y puede provocar asentamientos inesperados. Tenemos también el procedimiento de cálculo para determinar la fuerza total de arrastre. Nos indica que el cálculo de la fuerza total de arrastre debido a la fricción negativa implica la evaluación de la variación de la resistencia del suelo a lo largo del tiempo, por lo cual nos representa o nos indica unos tips como la caracterización del suelo. Debemos realizar un estudio geotécnico para caracterizar las propiedades del suelo, incluyendo la resistencia y comprensibilidad.
Esto proporcionará información crucial para el diseño de cimentaciones y la evaluación de la variación de las propiedades del suelo con el tiempo. También el análisis de la consolidación. Debemos realizar un análisis de consolidación para evaluar cómo el suelo alrededor del pilote se consolida con el tiempo. Eso nos implica considerar la deformación del suelo y la variación de la presión de poro a medida que ocurre la consolidación. Como punto 3 tenemos la determinación de la fuerza de arrastre negativa. También debemos calcular la fuerza de arrastre negativa mediante métodos que tengan en cuenta la variación de las propiedades del suelo con el tiempo. Eso nos puede implicar el uso de modelos matemáticos que consideran la consolidación y la degradación de la resistencia del suelo. Como punto 4 tenemos la consideración en el diseño estructural. Integrar la fuerza total del arrastre negativa en el diseño estructural para asegurar que nuestra estructura sea capaz de resistir las cargas adicionales generadas por este fenómeno. Eso podría implicar el ajuste de las dimensiones de los pilotes o la incorporación del sistema de refuerzos adecuados.